Empezamos este webinar que realmente, como sabemos, este webinar es parte de la ruta que estamos siguiendo de SAP Business One. El webinar anterior, como ya lo saben, fue Presupuestos Volume. La verdad fue todo un éxito. Y ahora, bueno, empezamos con este webinar que es del ADIOT, que es la nueva solución. Y bueno, realmente tiene recientes cambios importantes. Y por eso mismo, porque bueno, ustedes como clientes nos lo pidieron, estamos ahora presentando este webinar y sabemos que bueno, estos recientes cambios de ADIOT les va a ser muy útiles, ya que bueno, está generando inquietud tanto como les comentaba a ustedes y por eso hicimos este webinar y queremos mantener pues la operación en cumplimiento y sin complicaciones. Por eso invitamos esta solución desarrollada por nuestro socio de negocios especializado que está con nosotros, Rodolfo Ruiz de Luxa. Él va a hacer la parte de presentarnos qué tan fácil es la parte de automatizar la generación del ADIOT dentro del entorno de SAP Business One. Antes que empecemos esta parte, les comento que en la cajita de preguntas podemos poner cualquier duda, pregunta, aclaración, para que terminando esta parte de presentación podamos contestarlas. Ahora sí, cedo el micrófono al experto en esta solución. Rodolfo, un gusto que estés con nosotros y bueno, estamos al pendiente. Sí, muchas gracias, Paola. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Como comenta Paola, una parte importante para nosotros siempre es estar pues a la vanguardia de las necesidades que se tienen, sobre todo cuando son necesidades de tipo fiscal. Nosotros tenemos una amplia gama de soluciones y una de ellas justamente es la parte de la DIOT. Este año, a partir de febrero, se pidió, hubo cambios que hicieron que ahora la DIOT aumentara en campos y en conceptos. Y nosotros desarrollamos una solución que justamente cubre todas estas partes, ¿no? Entonces, voy a empezar con la presentación. Como les comentaba anteriormente, a partir de febrero del 2025 cambió la manera en que la DIOT se tiene que presentar. Para empezar, ya ahora se presenta a través de un portal. Antes se mandaba el archivo, ahora se tiene que presentar a través de un portal. Y dentro de los cambios, no solamente aumenta el número de campos. Anteriormente eran 25 campos, el día de hoy son 54, sino que ahora se separaron en distintas opciones los conceptos tanto del IVA, incluso si manejamos frontera y las devoluciones, ¿no? Algunos de los cambios más relevantes es que ya debemos de separar en caso de actividades fronterizas, si son actividades que tienen que ver con la frontera norte o con la frontera sur. De igual manera, en la parte de importaciones, ya debemos de separar si son importaciones tangibles o intangibles. Y anteriormente, tú cuando hacías devoluciones y descuentos, solamente mandabas el monto total. Ahora ya se mandan y se tienen que separar por tipo de IVA tanto las devoluciones como los descuentos. Este y otros cambios hacen justamente que la estructura del archivo cambie y dentro de los principales conceptos y cambios que tenemos, pues son los siguientes, ¿no? En la parte de IVA acreditable, pues como les comentaba anteriormente, tenemos que separar los que son de la frontera norte, tanto de devoluciones y descuentos como de actividades pagadas, ¿no? Si manejamos frontera sur, también se tiene que dividir tanto las actividades pagadas como las devoluciones y descuentos. El IVA, lo que viene siendo el IVA 16, lo tenemos que separar si es si son importaciones, si son bienes tangibles, si son bienes intangibles, también la parte de devoluciones. Entonces, en la parte de IVA acreditable se tienen bastantes cambios, ¿no? Y en la parte de IVA no acreditable también, si alguna
parte de lo que se paga en frontera norte o frontera sur no es acreditable, también se tiene que separar, lo mismo en frontera norte, lo mismo va a pasar con si manejamos exentos, si manejamos tasa cero. Entonces, aquí todos estos cambios son importantes de considerar, ya que si no los generamos tal cual y llegamos a tener diferencias contra lo que se tiene en el SAT, contra lo que nosotros reportamos, pues nos podemos meter en algún tipo de problema con la autoridad. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo como solución? Lo primero y más importante es que estamos actualizados, pero no solamente estamos actualizados a los cambios que vienen ahorita, ¿no? A los cambios que acaban de pasar, sino que si conforme vayan aumentando los cambios, conforme vayan aumentando las necesidades, conforme vayan saliendo nuevas disposiciones, nuestro producto siempre va a estar actualizado, siempre va a estar listo para que en el momento en el que se pida un nuevo cambio, una nueva longitud, un nuevo concepto, nosotros ya lo vamos a tener listo para implementarlo con ustedes y actualizarlo, ¿no? Otra parte importante es que está totalmente integrado a SAP. En este caso, nosotros con cada uno de los clientes nos sentamos a revisar cuáles son los escenarios que se van a cubrir, nos sentamos a revisar cuáles son los tipos de impuesto, si manejan algo particular, por ejemplo, el uso de pólizas contables directas para ciertos gastos o para importaciones. Entonces, todos los datos se extraen en el momento de SAP y es una solución que es totalmente personalizable, ya que entendemos que cada empresa maneja de acuerdo a sus necesidades diferentes tipos de impuestos, diferentes tipos de transacciones y al momento de que nosotros implementamos, simplemente nos sentamos, platicamos y vemos cuál es la mejor manera para no tener que cambiar su estructura, para que ustedes no tengan que cambiar su operación o sus catálogos y que nuestra solución sea la que se adapte a lo que ustedes requieren, ¿no? Como les comentaba, pues siempre vamos a estar actualizados. Nosotros, en dado caso de que ocurra una actualización por parte de la autoridad, de que pase algo con cierta fecha, ya sea deadline o como sucede muchas veces en el caso de las disposiciones del SAT que nos dan un periodo de pruebas o un periodo de convivencia con respecto a lo que esté funcionando actualmente con lo que esté funcionando en un futuro. Entonces siempre vamos a estar nosotros actualizados, siempre vamos a buscar implementarles la solución antes de lo necesario para que ustedes hagan pruebas, para que si pudiera o llegar a haber algún ambiente por parte de la autoridad en donde se pudiera checar que todo está bien, lo puedan hacer y las prisas no, como a veces llega a pasar, pues no lleguemos al último día y no tengamos la solución instalada, ¿no? Y bueno, también como les comentaba, pues es una solución totalmente adaptable al negocio de cada uno de ustedes. Sin más, vamos a pasar a una breve demostración. Déjenme, me paso a SAP. Bueno, nuestra solución, como les comentaba, está totalmente integrada a SAP, lo cual significa que la vamos a ver como un menú más dentro del menú que todos los usuarios tienen. Este menú es personalizable, lo cual significa que podemos elegir a qué usuarios queremos que tengan el acceso y cuáles usuarios pues no lo deben de tener porque sus operaciones no significa que deben usarlo, ¿no? Vamos a tener un menú que se llama DIOT y un menú que se llama, un submenú que se llama generar DIOT.
Y aquí, una vez que nosotros mandemos a llamar la pantalla, simplemente vamos a seleccionar el periodo, que vendría siendo el mes del cual nosotros querramos generar nuestro archivo y el año. Entonces, aquí una parte importante es que aunque la operación del add-on como tal es muy sencilla, porque es solamente abrir esta pantalla, seleccionar el mes y el año y generar el archivo, realmente nosotros al momento de implementar vamos a revisar con ustedes cuáles son los tipos de IVA que manejan, tanto para IVA 16, para fronteras, si es que llegan a manejar distintos tipos de frontera, o si manejamos retenciones, exentos, IVA cero, para nosotros ver cuál es la mejor manera de configurarles el add-on. A nivel socio de negocios, se tienen que hacer algunos cambios que son los cambios que más van a poder verse reflejados en cuanto a configuración, que es que vamos a tener dos campos adicionales, que es el tipo de tercero, en donde tenemos tres opciones, que es proveedor nacional, proveedor extranjero y proveedor global. Y va a ser el tipo de operación que va a tener ese proveedor para la DIOT, si es de enajenación de bienes, prestación de servicios, use o goce temporal de bienes, importación por transferencia, otros, importación de bienes o servicios y operaciones globales. Entonces, a nivel catálogos, este va a ser la principal actualización que se tiene que hacer, ya que vamos a tener que sacar a todos nuestros proveedores, a un listado de proveedores, y a través de una plantilla actualizar cada uno de esos proveedores para que se carguen estos datos, ¿no? De igual manera, si tenemos proveedores extranjeros, se van a tener que llenar algunos datos o si ya están llenos, como viene siendo su ID fiscal unificado, que vendría es el Reg ID TRIF, o su residencia fiscal, si ya están dados de alta, pues nosotros simplemente tomamos los campos que, que ya deben de tener ustedes configurados. Si no, también dentro de la plantilla que vamos a cargar, actualizaríamos para los clientes extranjeros esos datos y ese es el principal cambio que nosotros haríamos en cuanto a carga de información. Lo demás sería en conjunto con ustedes en una tabla definir los distintos tipos de impuestos, como les comentaba, frontera norte, frontera sur, IVA 16, IVA cero, exentos, retenciones. Si nosotros vamos a configurar la importación de bienes tangibles o no tangibles, también tenemos que separarlos del resto de operación, porque al final cada uno de estos rubros van a ir identificados en una sección dentro del archivo que se tiene que importar. Entonces, esta es una solución que se instala y se parametriza en conjunto con cada uno de ustedes. Una vez que nosotros definamos esta información, realmente el echar a andar el add-on es muy rápido. Solamente necesitamos conocer todos los escenarios que se manejan, ¿no? Entonces tenemos la actualización de catálogos de datos maestros de socios de negocios. No tenemos que hacer cambios ni modificaciones en los catálogos de cuentas, a menos que tengamos que separar frontera norte y frontera sur. Ahí sí tendría que hacerse algún ajuste para poder separarlos, pero fuera de eso, lo demás es ya parametrización de nosotros. Y una vez que ya tengamos esos datos llenos, esa información llena, podemos nosotros generar nuestro archivo y este archivo se va a generar en una carpeta que previamente vamos a definir. Nos va a generar nuestro archivo físico con cada uno de los 54 campos que debe de tener cada proveedor. En este caso, los datos que no aplican para cada proveedor pues van vacíos, no se llenan ni siquiera con cero, van vacíos.
y los datos que sí apliquen para los proveedores, pues van a ir llenos en la columna, la sección que le corresponda, ¿no? Y entonces ya después ustedes, ya una vez que se genera el archivo, lo que se debe de hacer es subir el archivo al nuevo portal del SAT que tiene el fin de poder subir la DIOT. Entonces, realmente, como pueden ver, la operación y el uso de nuestro addon es bastante sencillo. La mayor parte va a ser configuración, pero eso es algo que nosotros ya tenemos también un check que les mandamos antes de implementar para que nos lo ayuden a tener. Tenemos ahí alguna sesión para definir puntos específicos y ya una vez esta parte definida, nosotros nos ponemos a parametrizar para dejarles el addon, ¿no? Esto no significa que una vez que el addon ya se dejó listo, si el día de mañana ustedes requieren algún cambio porque van a agregar un nuevo tipo de operación o van a agregar un nuevo tipo de proveedor, nosotros como parte del soporte que damos, como parte de ese mantenimiento que ustedes pagan, pues entramos, revisamos y configuramos esos nuevos tipos de operaciones o de proveedores o de las necesidades que ustedes tengan para poder cumplir con esta parte de la DIOT, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda o pregunta, en la cajita de, ahora sí que de preguntas, podemos ir contestando. Oscar, veo que levantaste la mano. Si gustas, por favor, ponerlo en la cajita de preguntas para que podamos leerte. Ok, Fernando Tiburcio Rodolfo nos dice que si es solo para SAP 10 o se puede implementar en la versión 9.3. Sí, nosotros podemos implementarla en cualquier versión de SAP de la 9.2 en adelante, 9.2, 9.3, 10, HANA, SQL, no hay ningún problema en cuanto a la plataforma que se use. Ok, muchas gracias. Lourdes Rojas Osuna nos dice, hola, entonces será un nuevo add-on. Sí, justamente es un add-on, es una extensión que ustedes van a ver habilitado una vez que se instale, pero sí es un nuevo add-on. Perfecto. Mary Elizondo nos comenta, tengo proveedores con IVA del 8 y del 16. ¿Se puede separar? En lo que viene siendo la parte de la generación del archivo, realmente un solo proveedor puede manejar ambos tipos de operación dentro del mismo renglón, digamos. O sea, si nosotros aquí abrimos el archivo, un proveedor acá puede tener datos, puede tener llenos los datos correspondientes al IVA al 8 y en esa misma línea llenar los datos correspondientes al IVA 16. No se manda como dos renglones del mismo proveedor. O sea, sí se puede tener, pero al final en la DIOT saldría en un solo renglón. Nosotros nos encargaríamos de separarlos con nuestro addon para que caiga en la posición que le corresponde. Eso es Gracias. digamos que es en automático, sí se puede, pero al final sería un solo renglón por proveedor con las distintas operaciones que maneje o distintos IVAs. Gracias, Rodolfo. Igual Hugo Acosta nos comenta, toma los datos solo en socios de negocios o puede tomar también los datos a nivel cuenta de mayor. En este caso, como les comento, es totalmente personalizable. Entonces, en algunos datos, en algunas cuestiones, si viene de un documento de compras, de una factura de compras, sería directamente de los datos del socio de negocio. Por otro escenario, si es que ustedes llegan a manejar pólizas, digamos, directamente a cientos de diario para realizar ciertas operaciones,
también se puede hacer, solamente que ahí, al momento de la captura del asiento de diario, ustedes tendrían que poner los datos del RFC y del proveedor, etcétera, ¿no? Porque ahí sí, si no hay un documento de marketing, no lo podríamos leer, entonces tendría que capturarse en algunos campos el proveedor, el RFC, para que nosotros lo podamos hacer, pero sí podemos tomar datos directamente de las pólizas de diario. Perfecto. Fernando Tiburcio nos dice, ¿solo arroja el TXT de la DIOT o se sube directo al SAT? Solo arroja el TXT, ahorita la subida directo al SAT sí se tiene que hacer de manera manual. Perfecto. Armando del Ángel Antonio nos dice, ¿se paga una licencia adicional por este add-on? Sí, ahí es cuestión comercial contigo, pero sí es adicional, entiendo, ¿no? Ok, sí, exactamente. Sí, sí es adicional, Armando. Y bueno, Carlos Sánchez, nosotros tenemos operaciones en dólares. La DIOT se debe enviar con el IVA al tipo de cambio de la fecha de pago. ¿Cómo se podría controlar eso? Ahí nosotros lo que haríamos sería, si la operación, bueno, pues en la operación pagada podríamos habilitar un campo en el que se capture el tipo de cambio. Ahorita nosotros no tenemos una herramienta que vaya al Banco de México y en automático te jale el tipo de cambio. Pero si se llena algún campo o todos los días ustedes llenan esta parte de tipo de cambio e índices. Podríamos nosotros, en el caso de pagos, tomar la fecha del día y a partir de ahí generar nuestro archivo para que no se tengan que llenar ningún campo extra, porque ahí sí sería problemático. Entonces nosotros podemos, en base al tipo de cambio que capturen en esta ventana, hacer los cálculos necesarios para que ustedes no lo tengan que estar moviendo ni preocupándose. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración que aún tengan para finalizar el webinar? Creo que todo perfecto, todo bien. Si gustas, finalizar, Rodo. Sí, pues muchas gracias por su tiempo. Cualquier duda o comentario que les pueda surgir en el transcurso del día o en días posteriores, aquí están los datos de Paola, que es quien me acompaña el día de hoy, tanto su número. Ay, creo que alguien todavía Sí, está preguntando. sí, están preguntando, nada más que no quería. Dice Lorena Guajardo, ¿se puede obtener reportes en Excel? En este momento no, pero podríamos diseñar alguno para que se descargue en automático un reporte nativo de SAP y de ahí que ustedes le piquen a la funcionalidad de descargar a Excel y ya que lo descarguen, ¿no? Es como comentabas, ¿no? Personalizarlo acá, depende del cliente. Ok, Jair Torres García, ¿esta declaración en cifras cerrados o redondos? Tiene que ser en cifras cerradas, no aceptan decimales. Tiene que ser número cerrado, ya que no en ninguno de los conceptos se aceptan decimales. Entonces nosotros, en base a eso, por ejemplo, si fuera 500.55, nosotros reportaríamos 501 pesos, ¿no? Y si fuera 500.30, pues reportaríamos 500. Siguiendo la regla de punto 50 para arriba, sube al siguiente y de para abajo se queda ahí mismo, ¿no? Porque justamente no acepta decimales la DIOT.
Gracias, Rudo. Bueno, Hugo, te la contesto. ¿Cuánto cuesta? Ese ya es como dependiendo, como comenta Rodo, la personalización, lo que requieras, ya sería conmigo, que sería el seguimiento para igualmente al experto que es Rodolfo Ruiz, ya comentarle esta parte y hagamos algo personalizado. Sí, porque El también ahí depende mucho de cuántas bases de datos son, etcétera, etcétera, ¿no? Lourdes Rojas Osuna, ¿en qué fecha quedaría listo? Ya está listo, ya nada más es cuestión de que chequen con Paola para ver la parte de cotizaciones, pero nosotros ya podemos empezar a instalar. Perfecto. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Alguna duda, alguna cuestión? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, creo que ahí Yair volvió a preguntar, como les comentaba, son cifras redondas, son enteros, no se pueden meter decimales. Mm, Creo que es todo. De todas formas, como comenta Rodolfo, seguiremos al tanto de sus preguntas. Ahí está mi nombre y mi número telefónico, tanto WhatsApp como llamadas contesto a la brevedad. Y solamente para finalizar este webinar, les comento que vamos a seguir con la ruta SAP Business One. Lo que viene son tableros Power BI, también las capacitaciones de usuarios add-on, tanto SQL como HANA y servicios administrados. Entonces, no pierdan esa parte de la ruta, ya que va a aclarecer muchas dudas y vamos a tener un poquito más de conocimiento de lo que realmente SAP tiene para nosotros. ¿Algo que quieras agregar, Rodolfo? No, pues muchas gracias por su tiempo, a ustedes por la invitación y quedo a sus órdenes de cualquier cosa que se ofrezca, ¿no? Igual para evaluar cada uno de las cotizaciones que podrían salir de esta sesión. Y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por su tiempo y pues espero la parte de los mensajes que tengan para nosotros. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.